tal? Buenos días, ¿cómo están? Ahí veo que ahora no voy a tener la compu aquí. Sí, viene por acá. Pues es un gusto para mí saludarles. No sé cuántos de ustedes piensan, como decía César hace un momento, que después de haber dedicado al menos, o más bien los últimos 3 domingos, a hablar de la obra de la carne, de repente ya estaban como, ¿en qué momento ya vamos a platicar del fruto del Espíritu? ¿No? No sé si alguno de ustedes se sentía así, ya sea por condenación. Bueno, ahora sí, continuamos entonces. Bueno, como les decía, de repente hay algunas congregaciones que omiten esta parte de hablar del pecado, pero después de haber dedicado 3 semanas, 3 domingos completos a enfatizar estas obras de la carne en diferentes aspectos, diferentes categorías, creo que, como bien decía César, ya era necesario empezar a hablar del fruto del Espíritu. Y bueno, a mí me toca comenzar ahora en esta miniserie, digamos, en la que se va a estar dedicando domingo a domingo, resaltar los diferentes elementos del fruto del Espíritu. Así que, ¿qué les parece si ahí donde están pueden inclinar su rostro y vamos a poner este tiempo en manos de Dios? Señor, yo te doy muchas gracias una vez más por la oportunidad que nos das de reunirnos, de bendecir y alabar y adorar tu nombre, pero también en este momento de poder abrir tu palabra, leerla, meditarla y sobre todo poder aprender de principios muy importantes que tú tienes para con nosotros. Pongo este tiempo en tus manos y, Espíritu Santo, te pido que nos guíes y nos acompañes en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues como leíamos, acabamos de recordar este pasaje de Gálatas 5, 22 y 23, que dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y quiero resaltar algo que yo ya les había explicado antes de que hiciéramos esta pausa para hablar de las obras de la carne, y que estábamos haciendo la distinción entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu, solo a manera de recordatorio y para poner contexto en lo que hoy vamos a estudiar. El comentario bíblico Mundo Hispano dice: la palabra fruto está en singular, las manifestaciones de la carne que están en plural son contrarias al fruto del Espíritu que está en singular. La razón por la que Pablo menciona la palabra fruto es que, como un racimo de uvas, todos los frutos son parte de una sola unidad, y todas estas virtudes deben estar en unidad en la vida de un creyente. Y probablemente en diferentes libros o en diferentes manuales te ha tocado ver que la manera en la que representan el fruto del Espíritu es con un racimo de uvas, porque todas están conectadas. No necesariamente es que sea así, pero es la idea de que es un elemento del mismo fruto, ¿no? También veíamos hace un par de semanas atrás lo que dice la Biblia de Estudio Diario Vivir. Dice: el fruto del Espíritu es la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu produce estos rasgos del carácter que se encuentran en la naturaleza de Cristo. Ellos son el producto del control de Cristo. No podemos obtenerlo por tratar de llevarlo sin su ayuda. Si queremos que el fruto del Espíritu se desarrolle en nuestras vidas, debemos unir nuestra vida a la de Él. Debemos conocerlo, amarlo, recordarlo, imitarlo. Y en esta ocasión resalto esta última línea que dice: el resultado será que cumpliremos con el propósito proyectado de la ley, amar a Dios y al prójimo. Y ese va a ser el énfasis del mensaje de esta mañana: amar a Dios y amar al prójimo. Porque, como bien se dieron cuenta, pues el primer elemento del fruto del Espíritu es el amor. Así que hoy vamos a platicar del amor, y déjenme decirles que es una tarea un poco complicada desarrollar un tema en 1 hora o menos de algo tan vasto que encontramos en la Escritura. Porque si nos preguntamos qué es el amor, pues hay múltiples maneras de definir este concepto del amor. Si tú vas al diccionario, ahí en la Real Academia Española,
Vienen muchas definiciones, yo solo voy a resaltar algunas que me parecen importantes para lo que tenemos que ver hoy. La primera definición dice que es un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Ahora, dependiendo de la perspectiva, tú podrías hablar de este otro ser, ¿no? Por ahí se habla de que la gente anda buscando su media naranja, ¿no? Entonces, como si estás insuficiente, tú eres una mitad de naranja, pues buscas a la otra mitad de naranja y te complementas, pero sabemos que eso no es así, no necesariamente va a suceder de esa forma. A mí me gusta que la Real Academia Española resalte, dice, desde su propia insuficiencia, estás en busca del encuentro y unión con otro ser. Y me hubiera encantado que dijera, como por ejemplo Dios, esa búsqueda, ese encuentro, esa unión con el otro ser que es Dios. Otra definición que viene ahí en el diccionario dice que es el sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Y sabemos que en la unión de individuos imperfectos no se va a lograr totalmente esto. Hay gente que de repente, acabo de escuchar una plática el día de ayer y decía la especialista, es una especialista en psicología y desarrollo personal, y lo que ella decía es, les tengo un dato, no existen matrimonios felices. Y toda la gente que estábamos ahí, porque eran puros padres de familia, pusieron cara de, a ver, espérate, ¿qué vas a decir? Y su explicación era muy sencilla, decía, lo que realmente tenemos que buscar es que haya individuos felices que se unan. No procurar que el matrimonio sea ese propósito de ahora sí vamos a lograr la felicidad, porque entonces vamos a estar en aprietos. Si pensamos en esta segunda definición, probablemente tiene que ver con tema de pareja, pero otra vez, podrías llenar las líneas hablando de Dios. Voy a meter ahí a Dios en este, dice, procurando reciprocidad en el deseo de unión, ese deseo de estar junto a Dios. Y ahora sí, Dios nos va a completar, nos va a alegrar, nos va a dar esa energía para convivir, comunicarnos y crear. Y se vuelve un tema totalmente diferente. Y una tercera definición que aparece ahí es sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. Entonces el concepto de amor es tan complejo que incluso la definición en el diccionario te da como 7 definiciones, porque no basta con una sola definición. Ahora, aprovechando la inteligencia artificial, yo le pregunté al ChatGPT, algunos de ustedes ya tal vez lo habrán ocupado alguna vez, y si no, puedes googlearlo. Y yo le pregunté a ChatGPT, ¿qué es el amor? Y esto es lo que me contestó el ChatGPT. Dice, el amor es una emoción profunda que implica un fuerte afecto y conexión hacia otra persona, ser, idea o cosa. Y nuevamente involucra el aspecto de otro ser. A menudo se asocia con sentimientos de cariño, cuidado, empatía, compromiso. Se manifiesta en diversas formas, desde el amor romántico, pasando por el amor familiar y fraternal, hasta el amor platónico o el amor hacia las ideas y pasiones. Es una fuerza poderosa que motiva nuestras acciones, decisiones y cómo nos relacionamos con los demás. Aunque tiene una base emocional, el amor también puede tener una dimensión racional, ya que implica el respeto, la confianza y el deseo de que la otra persona o cosa esté bien. Muy interesante lo que nos dice la inteligencia artificial. Muchas cosas involucra el concepto del amor y termina diciendo lo siguiente. En términos filosóficos y psicológicos, el amor ha sido estudiado como una necesidad humana esencial para el bienestar y la conexión social. Aunque es difícil de definir de manera exacta debido a su complejidad, el amor es, sin duda, una de las experiencias más transformadoras y significativas de la vida humana. Y eso que no te está hablando un humano. De hecho, yo le he hecho preguntas a ChatGPT sobre seres humanos y a veces te tiene que contestar, no te sé decir porque yo soy una inteligencia artificial. No puedo contestar tu pregunta, ¿no? A mediados de los 80s hubo una canción que se puso
en el top de las listas de popularidad. Esta canción se llama I Want to Know What Love Is, de Foreigner. Quiero saber lo que es el amor. Para los que son poperos, es así una mega canción del amor. Y es interesante que detrás de la historia del quien escribe esta canción estaba pasando por un momento de soledad. Y en ese momento de soledad empieza a hacer una reflexión en la canción. Hay cosas muy interesantes en la canción. Pero cuando llegas al coro dice lo siguiente. El coro de la canción, obviamente en inglés, dice: quiero saber qué es el amor. Quiero que tú me lo muestres. Quiero sentir lo que es el amor. Sé que tú puedes demostrármelo. Y aunque no está siendo específico a quién está dirigiendo esta canción, como decía al inicio, pues dependiendo de la óptica, dependiendo de la perspectiva, pues podríamos interpretar esto. Pero yo creo que sí es un anhelo de mucha gente, o me atrevo a decir, es el anhelo del corazón de toda persona. Quieres saber qué es el amor. Quieres que alguien te lo demuestre. Quieres sentir qué es ese amor verdadero. Y yo le cambiaría la letra y podría convertirse en una especie de oración. Quiero saber qué es el amor y quiero que tú, Dios, me lo muestres. Quiero sentir lo que es el amor y sé que tú, Dios, puedes demostrármelo. Porque esta canción, más allá de un canto meramente romántico, se ha vuelto una especie de himno hacia el amor, porque tiene muchas connotaciones detrás. Entonces, justo esto es lo que vamos a hacer hoy. Le vamos a pedir a Dios que Él nos muestre qué es el amor a la luz de su palabra. Que Él nos lo demuestre. Y yo sé que vamos a tocar algunos pasajes que ustedes ya conocen muy bien. Esto va a ser una especie de recordatorio en algunas cosas y espero que algunas otras pues traigan un nuevo sentido, tal vez, dependiendo del momento en el que te encuentres. Voy a desglosar este mensaje en 3 partes. Vamos a hablar del origen del amor. Vamos a hablar del mandato del amor. 4 partes. Vamos a hablar del tipo de amor y vamos a ver el resultado del amor. ¿Okay? Vamos a hablar desde el origen, el mandato, el tipo del amor y terminamos con el resultado del amor. Entonces vamos a empezar. Origen del amor. Y yo creo que muchos de ustedes, si les pregunto, pues ¿dónde se origina el amor? Lo van a tener clarísimo. ¿Dónde se origina el amor? En Dios mismo. Porque de acuerdo a la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 a 8, y luego me brinco al 16, vamos a estar retomando varios versículos de este pasaje. Juan escribe: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, y vuelve a decir, porque Dios es amor. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Aquí Juan, en una breve porción de la Escritura, resalta en 2 ocasiones que Dios es amor. Que Dios es amor. La Biblia del Diario Vivir dice: Dios es la fuente de nuestro amor. Nos amó de tal manera que sacrificó a su Hijo por nosotros. Jesucristo es nuestro ejemplo de lo que significa amar. Cada cosa que Él hizo en su vida y en su muerte fue amor supremo. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Yo estoy seguro que has conocido a alguien que empieza a cuestionar situaciones que se dan en el día a día con la bandera de ¿por qué si Dios es amor, Él permite A o B o C? ¿Por qué si Dios es amor, están sucediendo estas cosas? ¿Por qué si Dios es amor? Y siguen justificando o cuestionando ciertas cosas. Hoy nos estamos concentrando en el atributo del amor. Y por eso es importante resaltar que Dios es amor. Pero tú y yo sabemos muy bien que Dios no solo es amor, Dios también es justicia. A mí por eso me gusta siempre el contraste entre Dios es el cordero y Dios es el león. Esta
breve explicación, habla del Cordero. En esa manera de amar de Dios, Jesucristo es sacrificado por ti y por mí en la cruz del Calvario. Ahí va el Cordero inmolado. Pero también la Biblia dice que Él es justicia. El día de ayer tuve oportunidad de platicar en una charla con padres de familia, y una de las cosas que resaltaba era que hay diferentes tipos de paternidades que son destructivas. Y hay veces que eso es lo que sucede, nos vamos a los extremos. Por ejemplo, los padres y madres que son permisivos, todo es amor. Todo es amor, el papá que es permisivo. Pero luego el papá que es autoritario y todo son reglas y cuestiones que no se puede, pues parece que todo es justicia. Lo increíble del padre es que es amor, pero es justicia. Hay una perfección ahí. Y hay muchas otras cosas que hoy no voy a explorar sobre Dios el Padre. Pero el problema es ese, que hay gente que dice, pues como yo viví un papá que era totalmente autoritario, puros castigos, puros regaños, me voy al extremo y yo le voy a dejar hacer a mi hijo lo que quiera, porque yo voy a hacer amor. Y los límites y las reglas, ¿dónde quedan? Entonces cierro el paréntesis. Hoy nos concentramos en que Dios es la fuente de amor, pero obviamente no hay que descuidar que muchas otras cosas detrás o en esa complejidad de quién es Dios. Y simplemente recordar un pasaje que ya conocemos muy bien, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otra manera, hay que explicar que la forma en la que Dios nos ama es a tal grado que está dispuesto a darnos a su propio Hijo en sacrificio. Esa es la forma en la que el Padre ama, dando a su propio Hijo. Y por eso en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 9 al 10, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y probablemente viene a tu mente también otro pasaje como es Romanos 5:8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, en ese origen del amor, siendo Dios amor, siendo Dios la fuente del amor, Él inicia esa relación con nosotros amándonos de esta forma, aun cuando nosotros no lo merecemos. Y de esa manera, si nos concentramos en lo que acabamos de leer ahí en 1 Juan 4, hay muchas cosas que el amor nos permite ver como desde sus inicios, o explicar ciertas cosas desde su origen. Primero que nada, el amor explica por qué Dios crea, hablando de la creación. En otras palabras, como Él ama, crea personas también para amarlas. Ese es uno de sus propósitos. Nos va a crear para poder tener una relación con Él, una relación de amor. Pero también explica por qué Dios se interesa. Como nos ama, entonces se interesa en las personas aún siendo pecadoras. Nosotros somos muy cuidadosos de con quién nos relacionamos. O en ocasiones somos muy cuidadosos. Entonces, no me voy a juntar con esta persona porque se habla de esta persona de esta forma, ¿no? Entonces mejor la evito. En el caso de Dios es, aún siendo pecadores, ahí quiere tener una relación contigo. También explica por qué tenemos libertad para escoger o elegir. Él espera una reacción de amor de tu parte también. También el amor explica por qué Cristo murió. Su amor por nosotros hizo que buscara una solución al problema del pecado. Y una quinta cosa es que el amor también explica por qué recibimos vida eterna. Su amor es una expresión eterna. Entonces, hay muchas cosas detrás del amor de Dios que nos permite explicar diferentes cuestiones de la vida del ser humano. ¿Por qué nos crea? ¿Por qué se interesa en nosotros? ¿Por qué nos da esa libertad para escoger? ¿Por qué Cristo murió? ¿Por qué recibimos vida eterna?
y todo engloba el amor. Y uno de mis pasajes que me encanta cuando hablamos del amor de Dios es que lo que dice Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Que no se nos olvide que en esa condición de pecado, Dios desde la eternidad nos sigue amando y por eso nos extiende misericordia en donde nos encontremos. Y 1 de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esta parte de la respuesta que se espera de nuestra parte es, aún en nuestra condición pecaminosa, Dios, habiéndonos extendido misericordia y su amor, amándonos de la forma en la que nos ama, entonces ahora nosotros podemos también responder en consecuencia amándole a Él también. La Biblia de estudio del diario vivir dice, el amor de Dios es la fuente de todo amor humano y se esparce como el fuego. Al amar a sus hijos, Él enciende una llama en sus corazones. Como respuesta, ellos aman a otros, los que son aceptados por el amor de Dios por medio de ellos. Entonces, la primera cosa que necesitamos resaltar es que el amor tiene su origen en Dios porque Dios es amor y porque Él es quien inicia esa relación de amor para con nosotros. Y una pregunta que quiero plantearte y que tú te lo preguntes es si el amor de Dios es esa fuente de tu propio amor. O lo pongo en plural, ¿el amor de Dios es la fuente de nuestro amor? Ojalá que sí, y que no esté alimentado por otra cosa como lo vamos a ver en un momento más. Entonces, que el amor de Dios sea la fuente de nuestro amor. Ahora, sabemos muy bien que la Escritura también habla del mandato del amor. Y yo creo que, como decía al inicio, muchos de ustedes conocen muy bien estas Escrituras. En 1 de Juan, capítulo 4, verso 11, y luego me brinco al 21, quiero empezar con esta primera porción. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, en la forma en la que acabamos de leer, ese amor que lo entrega todo, ese amor que da a su propio Hijo, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Versículo 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano, ¿no? Ustedes recordarán bien cuando un fariseo llega con Jesús y la pregunta de, ¿y entonces cuál es el mayor de los mandamientos? ¿Qué le responde Jesucristo? ¿Cuál es la respuesta que da Jesús? Amar a Dios y amar al prójimo. Muy bien, en Mateo 22, versos 36 al 40, pues viene esta persona estudiosa de las Escrituras, conocedor de las Escrituras, le dice, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y Jesús estaba citando dos escrituras muy bien conocidas por los judíos. Estaba citando Deuteronomio 6:5, prácticamente cita textual, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Un involucramiento total en el amor para con Dios, de acuerdo a lo que dice Deuteronomio. Y al mismo tiempo estaba citando Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero es importantísimo ampliar la mirada. Mira, he tenido oportunidad de leer la Biblia completa varias veces. La primera vez que leí Levítico me pareció un libro muy pesado de leer, a veces hasta tedioso, incluso hasta podría llegar al punto de ser aburrido. Pero si te quedaras solo con Levítico y no leyeras todo lo que aparece después en el Nuevo Testamento,
o más bien, Levítico cobra sentido cuando lo vemos bajo la óptica del Nuevo Testamento, bajo la gracia de Dios y la misericordia y su amor. Porque aquí lo conocemos bien. Somos llamados a amar a nuestro prójimo, eso lo sabemos. Pero si solo en Levítico amplías la lectura, te das cuenta de la importancia de esto. Y es lo que vamos a hacer, mira. Si ahora lo leemos desde el verso 11, va a tener total sentido por qué Jesús dice que la ley y los profetas se resume en estos mandamientos. Desde el verso 11, fíjate todo lo que está diciendo. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Ahí viene un primer mandamiento. Me brinco al 13. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo. Delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Versículo 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atenderás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si te fijas, muchas de estas cosas son las que ya se exploraron en la obra de la carne. Al final del día, como dice Jesús, se va a resumir los mandamientos en amar al prójimo. Si yo me regreso tantito, si yo amo a mi prójimo y me consta que ese bien es suyo, pues no lo voy a robar, porque le amo. Si yo amo al prójimo, tampoco lo voy a engañar ni le voy a mentir, porque le amo. Si yo lo amo, no lo voy a oprimir. Si yo lo amo, no voy a maldecir a la persona por más débil que sea. Si yo lo amo, no le voy a poner tropiezo. Si yo lo amo, no voy a hacer una injusticia. Si yo lo amo, no voy a dar favores distintos. Si yo amo a la persona, no voy a andar chismeando. Si yo amo a la persona, no voy a atentar contra la vida. Si yo amo a la persona, no lo voy a aborrecer en mi corazón. Si yo lo amo, no voy a querer cobrar venganza, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esta lista se podría ampliar. Aquí nada más estamos viendo unos cuantos versículos de Levítico. La Biblia de Estudio del Diario Vivir dice lo siguiente: los fariseos, que habían logrado clasificar unas 600 leyes, con frecuencia trataban de distinguir entre lo más importante y lo menos importante. Es que imagínate, ¿cuál cumples de esas 600? Tienes 600, ¿cuál será la más importante? De modo que uno de ellos, experto entre comillas en leyes, le pidió a Jesús que identificara la ley más importante. Entonces Jesús citó Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18, y al cumplir estos dos mandamientos, una persona cumplía las restantes, ya que resume los 10 mandamientos y las otras leyes morales del Antiguo Testamento. En los 10 mandamientos se incluye: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza de nada que esté en el cielo, abajo del cielo, en la tierra, ¿no? En las aguas. Y esos mandamientos, por ejemplo, se resumen en el simple hecho de decir: amar a Dios con todo lo que tienes. Por eso todo se engloba en estos 2 mandamientos. Pero Jesús siempre nos pone un estándar todavía mucho más alto. Porque nos podríamos quedar ahí en la parte de Jesús ya contestó, pues ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Amar a Dios y amar al prójimo. Con eso se resume todo. Pero después tenemos elementos adicionales que vamos a ver en un momento. Antes de eso, nada más resaltar lo que dice Pablo en Romanos 13:10: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Quieres cumplir la ley? Ama a tu prójimo. En otras palabras, un pastor dice: el amor que Dios provee para su iglesia satisface cada aspecto de la ley.
Con el amor satisfacemos lo que la ley nos pide. Pero como te decía, Jesús nos pone un estándar todavía más alto. Porque en Juan capítulo 13, verso 34, ahora dice que tiene un nuevo mandamiento para nosotros. Este mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Qué es lo que lo vuelve nuevo? Porque ya vimos que era muy antiguo, estaba en Levítico. Amar al prójimo es muy antiguo. ¿Qué es lo que hace que el mandamiento se vuelva nuevo? El amor como Jesús nos amó. No nada más se quedó en ama a tu prójimo. Ahora lo que dice Jesús es, ama a tu prójimo como yo te he amado. Ya no te podrías nada más justificar en, no, yo sí lo estoy amando. La pregunta sería, ¿lo estás amando como yo, Jesús, te he amado? En Juan 15:12 hace una referencia muy similar. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese amor que implica un sacrificio mucho más allá de a veces lo que nosotros hacemos en nuestro día a día. También en Efesios 5:2 dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Un sacrificio que lo da absolutamente todo. Y no estamos hablando nada más de un amor de pareja, ¿eh? Tenemos que hablar de un amor mucho más allá del tema de un matrimonio, una pareja. Entonces aquí la pregunta para ustedes es, si en ese diario vivir, o la pregunta para nosotros, ¿nuestro diario vivir refleja que amamos a Dios y a nuestro prójimo? O sea, si pudiéramos tener un video de lo que sucede en nuestro día a día, y al final del día lo corriéramos el video, podríamos decir, híjole, hoy me di cuenta perfectamente bien que Mike ama a Dios y ama a su prójimo. Y hacer el mismo ejercicio con todos. ¿Podríamos decir eso? ¿Podríamos decir que amamos como Cristo nos ha amado? Es decir, no nada más decir, claro, Mike ama a Dios y ama a su prójimo, sino además decir, y lo ama como Cristo nos ha amado. Serían buenas preguntas para hacernos en la manera en la que nos conducimos con otras personas, comenzando con nuestra propia familia. Y entonces aquí tenemos que profundizar un poquito más y no solo hablar del origen del amor, sino el mandato del amor, sino el tipo del amor que se espera de nosotros. ¿Qué es ese tipo de amor que vemos en las Escrituras? En Romanos capítulo 5, verso 5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Repito, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y este concepto de amor es el famoso amor ágape. Yo creo que varios de ustedes o varios de nosotros hemos escuchado varias veces el concepto de amor ágape. Puede traducirse como afecto, buena voluntad, amor, benevolencia, pero hay que comprender que el amor ágape es un amor sumamente profundo, es el amor que viene de parte de Dios. El pastor Dan Heikling dice, ágape es la cualidad de amor que Dios ejerce hacia nosotros. Se refiere a la benevolencia incondicional y desinteresada hacia otros. Cuando una persona confía en Cristo, no solo se vuelve parte de su iglesia, pero también recibe una nueva naturaleza espiritual por el Espíritu Santo. Una naturaleza que tiene acceso a Dios y a sus recursos espirituales. Y por encima de estos recursos está el amor. Entonces esa cualidad de parte de Dios, porque Él es amor, ahora también está disponible, tenemos acceso a ese tipo de amor, porque además es parte del fruto del Espíritu. Y como leíamos hace un momento atrás, pues hay una lista de características que nos dice Pablo ahí en 1 Corintios 13. En 1 Corintios 13, versos 4 al 7, dice, el amor es sufrido, es benigno.
El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Mira, voy a poner en pantalla el mismo pasaje, pero en la Nueva Versión Internacional, y quiero hacer algunas acotaciones de este pasaje. Hace rato decía César, y yo me gusta imaginarlo como si fuera un videojuego tipo Mario Bros. De pronto, cuando le pedimos estos elementos a Dios, como del fruto del Espíritu, pensamos que es como cuando va Mario corriendo y se encuentra un cubito amarillo y le pega, y entonces sale el honguito y se lo come, o la flor se la come, o lo que tenga que ser Mario, y entonces ahora ya tiene ese superpoder, ¿no? Ya creció, ya tiene balitas o lo que sea. Entonces, a veces pensamos que tendría que ser así de, oh Señor, dame más paciencia, y que llegaras a un punto y bajara el don de la paciencia, ya soy más paciente. Decía César, si vamos a necesitar fortalecer la paciencia, ¿qué es lo que va a hacer Dios? No te va a bajar paciencia, sino que va a hacer que experimentes una situación que requiera ejercer tu paciencia. Y lo mismo en el tema del amor. Pero el amor lo que hace es que tiene unas cualidades muy peculiares. Porque lo mismo, no iríamos corriendo, dame más amor, pum, ya eres la persona más amorosa. Te vas a enfrentar a situaciones que van a requerir que ejerzas y pongas en práctica tu amor. Pero ese amor tiene que ser paciente. Ese amor tiene que ser bondadoso. Ese amor no puede ser envidioso, ni presumido, ni orgulloso. Ese amor no se comporta con rudeza. Ese amor no es egoísta. Ese amor no se enoja fácilmente. Ese amor no guarda rencor. Híjole. Ahora, este pasaje normalmente se ocupa, a mí me ha tocado verlo o escucharlo en muchas ceremonias de matrimonio. Y obviamente hay cosas que tenemos que tomar de aquí y aplicarlos al matrimonio, sin duda alguna. Pero ¿qué crees? Pablo le está hablando a la iglesia en general. Pablo en esta carta le está escribiendo a una iglesia de Corinto muy complicada, con situaciones muy delicadas de pecado. Si tú te acuerdas, el inicio del 1 Corintios dice, pues podrás ser muy espiritual, podrás tener muchos dones espirituales, pero si no tienes amor, no sirve absolutamente de nada. Y entonces dice, este es el tipo de amor que requiero de ustedes, dice Pablo. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. ¿Cuántos de ustedes tienen más de un hijo? Levante la mano quienes tienen más de un hijo. Ok. Mira, yo siempre, y ahora tengo que pedirle perdón a Hannah, porque ahora Hannah ya está aquí en la congregación general, ya no está con los niños, pero siempre ando balconeando a mis hijas. Pero también al mismo tiempo me balconeo a mí como padre y a Bere como madre. Pero muchas veces, ¿no? En esta relación de hermanos, esta relación como de odio-amor, ¿no? Híjole, los hermanos cómo se aman, ¿no? Hay un amor ahí, pero al mismo tiempo hay una relación como de odio. Y por eso dice aquí, el amor no se deleita en la maldad, porque hay veces que cosas que hacemos como hermanos, aunque amamos a nuestro hermano o a nuestra hermana, híjole, cómo nos gusta también ponerlos a prueba y hacer cosas con connotación de maldad y después exponerlos con los padres, ¿no? Y hacerse las víctimas de que ellos no hicieron nada, los mártires de yo no hice nada. Los que se están riendo saben perfectamente bien de lo que estoy diciendo. No sé qué te ha tocado hacer o decir. Pero por eso aquí dice, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Miren, esta semana hemos tenido que hablar con Hannah y Vale de diferentes situaciones. Y yo estoy seguro, papá, mamá, que tú me vas a entender cuando hay momentos en los que estás tratando de buscar explicaciones y tú sabes que alguien no te está diciendo la total verdad o alguien te está ocultando por ahí algo o te están echando mentiras. Y que llega un punto en el que tienes que empezar como a exponer situaciones en las que tú ya empiezan a cambiar las versiones. ¿No? No, perdón, se me olvidó decir esto. No, es que también sucedió esto. Es que, bueno, ella hizo esto, pero yo también hice esto.
Entonces empiezas a ver todo el panorama un poquito más completo. Pero detrás del amor también está ese tema de la verdad. Y quiero enfatizar en este último punto que dice, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Solo quiero hacer una aclaración porque de repente en nuestro querido México, en el tipo de cultura que tenemos, estoy seguro que te ha tocado escuchar estas frases, a eso sí en tema de parejas, que dicen, es que esta es la cruz que me tocó llevar, ¿no? Y hablando de que el marido es una serie de características muy negativas, pero entonces la justificación es que esta es la cruz que me tocó llevar. Hay veces que hablamos de esto de soporte como lo solemos ocupar, es que ya no te soporto. Pero la idea detrás del soporte, de lo de todo lo soporta, tiene que ver con el apoyo que una persona puede brindar a otra. No en el de si lo aguantas o no lo aguantas, o si te cae bien o no te cae bien, o que tienes que aguantar absolutamente todo, aunque tan grave que sea. Esto tiene que ver con si un amor va a disculpar, va a perdonar, pero hay veces que las heridas también están ahí. Un amor también va a estar basado en la confianza y en el creer a la otra persona. El amor también hay una expectativa, hay una esperanza detrás. Pero el de todo lo soporta tiene que ver con la manera de ese amor que se tienen unos a otros para apoyarse, no simplemente para aguantarse. Y por eso la Biblia de Estudio del Diario Vivir dice que el amor es una elección y una acción, como lo muestra 1 Corintios 13. El amor de Dios siempre implica una elección y una acción, y nuestro amor debe ser como el de Él. Nosotros elegimos amar, pero al mismo tiempo no nada más es una elección, sino que se pone en práctica. Y aquí la pregunta sería, pues ¿de qué forma refleja nuestro amor a Dios esas decisiones que tomamos y las acciones que realizamos? Otra vez, si corriéramos nuestro video del día o de la semana y lo fuéramos analizando, diríamos, ay, mira, sí, qué bárbaro. Ve cómo demuestra su amor en esas decisiones y esas acciones que toma. Ojalá que esa fuera la conclusión en esos videos que corriéramos de nuestro día a día. Porque además en Colosenses, hay que recordar esta parte, Pablo dice en Colosenses 3, 12 al 14, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Todo eso está padrísimo, ¿no? Misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Soportándonos, otra vez el tema del apoyo unos a otros, perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Mira, a mí me encanta cuando Pablo usa las analogías de vestir. Y habla de muchas cosas que te tienes que poner. O sea, imagínate que te estás preparando con un atuendo, no sé, cuando tienes tal vez algo más de gala y que tienes que llevar, por ejemplo, en el caso de los varones, camisa, chaleco, corbata, saco, ¿no? Entonces ya te estás poniendo ahí misericordia, benignidad, humildad, paciencia, mansedumbre, pero luego dice que al final, sobre todas esas cosas, te tienes que poner el amor. Que ese es el vínculo que lo va a unir todo. Yo que soy tan delgado, es rarísimo el pantalón que me tenga que poner que no requiera cinturón. Si yo no me pongo cinturón, se me van a andar bajando de seguro, a menos que estén muy apretados los pantalones. Pero yo requiero traer cinturón. Es como si yo me pusiera ese cinturón del amor, que es el vínculo perfecto que pone todo en conjunto. O sea, hasta la camisa, ropa interior, camisa, el pantalón, y luego viene el vínculo perfecto que es el amor. Dice Pablo, sobre todas las cosas te tienes que poner amor. Porque el amor va a resaltar sobre todas estas, va de la mano
con misericordia, va de la mano con benignidad, va de la mano con humildad, va de la mano con mansedumbre, va de la mano con paciencia, va de la mano con ese soporte hacia otras personas, va de la mano con el perdón. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis. Hemos estado hablando en los últimos 3 domingos de temas que tienen que ver con pecado. Y probablemente hay alguien que ha pecado contra ti de alguna u otra manera. Hay alguien que te ha ofendido. Y yo te quiero hacer una invitación el día de hoy, que estamos hablando sobre el amor y lo que dice ahí en este pasaje, perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, que el día de hoy puedas venir delante de Dios y perdonar a esta persona o a esas personas, no sé si es más de una. Porque mira lo que dice Martín Lutero en su comentario en los Gálatas. Es en los momentos en que el prójimo nos ofende y parece merecer nuestro odio cuando se prueba el amor que le tenemos. Es posible, pues, que el amor permanezca oculto en días de paz, pero en tiempo de guerra nada se siente más vivamente que el amor, la esperanza y la fe. Sí, está bien fácil decir, sí, Dios, yo te amo muchísimo, yo amo a mi prójimo. Y por eso dice Martín Lutero, es en los momentos que el prójimo te ofende y parece merecer tu odio que se prueba si realmente le amas o no le amas. Ahora, eso no significa que van a volver a ser los mejores amigos y van a salir de la mano, así como en película romántica, pero el expresar un perdón sí implica que le estés amando a Él y a Dios, porque el amor todo lo disculpa. La Biblia del diario Vivir dice, todas las virtudes que Pablo nos anima a desarrollar, todo esto que dijimos, mansedumbre, benignidad, paciencia, se vinculan perfectamente entre sí por amor, en la medida que nos revestimos de ellas. La última prenda que debemos ponernos es el amor, el cual mantiene a todas las demás en su lugar. Y aquí profundizamos un poco más y te hago estas preguntas. ¿Necesitas perdonar a alguien? Pues el amor te empodera para hacerlo. ¿Necesitas mostrar humildad? El amor te da lo que necesitas. ¿Necesitas ejercer integridad, misericordia, paciencia o gentileza hacia alguien más? El amor lo hace posible. Porque el amor es ese vínculo que decíamos perfecto. Ahora bien, después de que hemos platicado sobre el origen del amor, el mandato del amor, el tipo de amor que Dios nos invita a practicar, también podremos platicar de cuál es el resultado de ese amor o de ese tipo de amor. Y entonces, quiero resaltar 4 cosas o 4 resultados que podríamos tener al estarnos amando de esta forma. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versos 7 al 8, dice, ya lo leíamos hace un momento atrás, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Hace rato yo ocupaba este mismo pasaje para hablar del origen del amor y resaltar que Dios es amor y que Dios es la fuente del amor. Pero ahora resalto otra parte del pasaje. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En otras palabras, si conocemos a Dios y somos sus hijos, entonces vamos a amar como Él. Si tú conoces a Dios y tú te consideras su hijo, su hija, uno de los resultados esperados sería que amemos como Él. Y acuérdate lo que ya dijimos al inicio, porque Él nos amó primero, porque Él demostró su amor para con nosotros aún siendo pecadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la primera cosa es, si conocemos a Dios y somos sus hijos, vamos a amar como Él. Segunda cosa, ampliamos la mirada ahí en el mismo pasaje, versos 11 y 20. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros.
Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si profundizamos en este punto, un resultado que también estaría esperado es que si en verdad amamos a Dios, entonces también vamos a amar a los demás. Por eso también la Escritura dice, si tú vienes aquí delante al altar y presentas tus ofrendas y recuerdas que tienes algo en contra de algún hermano, mejor ponlo ahí en una parte y ponte a cuentas, revisa esa situación antes de venir delante de Dios, porque es lo mismo que acabamos de leer. Si estás ahí con la amargura, el odio, el rencor contra una persona, pero dices que amas a Dios, dice Dios, que algo no me cuadra aquí, algo no me checa. Si en verdad amamos a Dios, entonces también amaremos a los demás. Versículo 12 de 1 de Juan 4. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Aquí no tuve que hacer como mucho cambio de la redacción porque lo dice muy clarito ahí, pero este es el resultado. Si nos amamos unos a otros, Dios también permanece en nosotros y va perfeccionando su amor. Lo voy a poner de otra forma. Si nosotros estamos manifestando amor entre nosotros, pues Dios, que es amor, también permanece en nosotros. Si nosotros nada más no estamos con odio, estamos con rencor, estamos con resentimiento, estamos con chismerío, pues obviamente Dios nos va a amar a nosotros porque somos pecadores. Pero en ese ambiente, en ese círculo, en esa familia, en esas relaciones, pues Dios no puede estar permaneciendo ahí. Es como muy obvio, pero a veces nos cuesta trabajo ponerlo en práctica. Y además dice, y Él va a perfeccionar. Cuando habla de un tema de perfeccionamiento es que lo quiere llevar a su madurez total, que esté completo. Entonces el primer punto era, si conocemos a Dios y somos sus hijos, vamos a amar. Si amamos a Dios, también amaremos a los demás. Si nos amamos unos a otros, entonces Dios también va a permanecer en nosotros, va a perfeccionar su amor. Y una cosa más que también conocemos muy bien, que es Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Este resultado cuarto es, si nos amamos unos a otros, entonces los demás sabrán que somos discípulos de Cristo. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención este versículo. Lo voy a regresar tantito. Este versículo se podría, a la vista de muchos, podría verse de diferentes maneras. Es decir, a mí me llama mucho la atención que el pasaje no dice, si la gente se da cuenta que tú tienes mucho conocimiento de la Escritura, entonces van a decir que eres mi discípulo. Si la gente se da cuenta que tú tienes dones como la sanidad de otras personas, entonces la gente va a decir que tú eres discípulo de Cristo. Si tú tienes X o Y don y ministerio, entonces la gente va a decir que eres un discípulo de Cristo. ¿No dice nada de eso? Dice, si nos amamos unos a otros, la gente va a decir o va a saber que esos son discípulos de Cristo. Entonces queda a un lado tu mucho conocimiento de la Escritura, queda a un lado cuántos dones y talentos puedas tener, si tienes dones incluso tan especiales como el de sanidad, qué ministerio, etcétera, etcétera. Todo eso queda a un lado si no hay amor otra vez. Entonces las preguntas aquí pueden ser, ¿verdaderamente conocemos y amamos a Dios y a los demás? O sea, tú podrías decir, ¿verdaderamente yo conozco a Dios, le amo y además amo a los demás? O la otra pregunta es, ¿los demás pueden decir que somos discípulos de Cristo por el amor que nos tenemos los unos a los otros? Y aquí yo te diría, podemos hacerlo con círculos más pequeños a círculos más grandes.
Voy a dar varios ejemplos. Si mis vecinos en el fraccionamiento nos ven a la familia Campos Vargas en nuestro actuar del día a día, solamente con el amor que pudieran percibir en nosotros dirían, es que estos deben ser discípulos de Cristo. Si yo con mis colegas de trabajo, en la manera en la que me relaciono con ellos, dirían, que se me hace que Miguel ha de ser un discípulo de Cristo. Si los estudiantes que están acá con sus compañeros, en la manera en la que se relacionan con ellos, te ven, dirían, este es un discípulo de Cristo. Si la gente de Tecamachalco viera cómo es la iglesia de Benecer, allá afuera, no necesariamente aquí adentro, dirían, estos son discípulos de Cristo. Creo que esas son reflexiones muy, muy importantes porque hay veces que nos podemos quedar en las cosas que son muy visibles, que son como muy evidentes, como muy obvias. Pero repito, este último punto dice que la gente va a saber que somos discípulos de Cristo si nos amamos los unos a los otros. Voy a terminar con esta frase que dice, el amor ágape es la forma de amor incondicional y desinteresada que busca el bienestar de los demás a una expensa propia. Esta es la cualidad del amor que Dios ejerce con nosotros, la fuerza que lo motivó a enviar a su Hijo a sufrir y morir por nuestro pecado, el poder que volteó el guión del dominio del maligno sobre nosotros y el factor que se interpuso entre el tormento eterno y la bendición eterna. Es también el amor que Dios derrama en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, permitiendo que seamos como Él y que nos relacionemos con otros así como Él se relaciona con nosotros. Ese amor incondicional y desinteresado. Ese amor que tiene una relación de amor de Dios para con nosotros, pero también en este eje horizontal de unos con otros. Y leíamos en 1 Corintios 13:13, así termina esta porción de Pablo resaltando temas del amor. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y quiero explicarte esto para terminar. La fe normalmente la definimos conforme a lo que dice Hebreos 11:1, ¿no? Que dice que, a ver, ¿quién se sabe de memoria Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe va a dejar de ser en el momento que tú y yo estemos delante de la presencia de Dios. Porque la fe ya no la vas a necesitar. Esa convicción que hoy tenemos de lo que esperamos, esa certeza de que algo va a suceder, ya no la vas a necesitar porque vas a estar delante de Dios. Ya no vas a necesitar fe en Dios, ya lo vas a tener ahí delante, vas a estar en su presencia. La fe va a dejar de ser. Lo mismo sucede con la esperanza. Esa esperanza que tenemos en la vida eterna, esa esperanza de reencontrarnos con Dios Padre, esa esperanza de tener, estar en ese cielo. Eso ya, la esperanza ya no la vas a necesitar, la esperanza va a dejar de ser. Pero el amor va a permanecer. Incluso me atrevo a decir, no nada más va a permanecer, sino que se va a incrementar y va a estar en su máximo esplendor cuando estemos ahí delante de la presencia de Dios. Por eso se habla de que el mayor de estos tres es el amor. Ese siempre va a estar ahí, siempre va a estar presente, no va a desaparecer. Así que yo espero, mis estimados hermanos, que en nuestro día a día, con nuestras luchas, con nuestros retos, con esos conflictos con el prójimo, recordando que el prójimo es el próximo, entonces los más próximos normalmente son nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, los que tenemos hijos, pero también esos próximos son los colegas de trabajo,
tus compañeros de escuela, la gente con la que vives día a día. Yo espero que tanto con Dios como con el prójimo sí podamos estar viviendo o manifestando el amor como parte del fruto del Espíritu. Te pido que ahí donde estás inclines tu rostro y vamos a terminar en oración. Señor, te doy gracias porque ahora podemos profundizar en estos diferentes elementos del fruto del Espíritu. Gracias porque confiamos y sabemos bien que tú eres amor, que tú eres la fuente del amor, que tú nos has amado aún en nuestra condición de pecado y que como tú nos amaste primero, ahora nosotros también podemos amarte a ti y podemos amar a los demás. Yo te pido, Señor, que si hay alguien aquí que esté batallando con algo en particular, que requiera poner a un lado la ofensa, el rencor, el deseo de venganza, de hacer justicia, que tu amor pueda llenarle y que esta persona pueda amar a los demás mediante el perdón, por ejemplo. Señor, yo te pido que la gente pueda darse cuenta que somos discípulos tuyos, que te creemos a ti, que te hemos seguido, que te seguimos día a día por el amor que nos tenemos unos a otros, comenzando con nuestra propia familia, comenzando con los más cercanos, y que ese amor pueda permear al resto de la comunidad en la que nos encontramos cada día. Ayúdanos, Señor, a que tu amor se haga manifiesto en nuestro día a día. Ayúdanos a que este amor en efecto sea parte del fruto que damos por estar caminando cerca de ti. Te lo pido y agradezco en el nombre de Cristo Jesús, y todos dicen amén.